Entonces vamos a iniciar haciendo un repaso de la parte de atómica, ¿no? Decíamos nosotros que las partículas se dividen en átomos. Un átomo tiene protones, neutrones y electrones. El núcleo está formado por protones y neutrones. Si tenemos un protón, dentro de los protones o de los neutrones hay lo que se llaman los quarks, que son las partículas más elementales. Y aquí dentro del átomo tenemos los electrones, que también son partículas elementales, o sea, tenemos quarks y todo. Eso es a lo que se ha llegado en la actualidad, ¿no? Entonces teníamos nuestro átomo, nuestros electrones, protones, neutrones, núcleo. El protón pues, está dividido en dos quarks, ¿no? Tres quarks, pero dos quarks up y un quark down. Y entonces la partícula más elemental son los quarks, decíamos. Y hacíamos nosotros un cuadro, ¿no? Donde teníamos nosotros las partículas elementales. Aquí estarán los quarks, estarán los quarks, estarán los electrones y todo. Entonces, partículas elementales que compuestas, o sea, de materia, y aquí las partículas elementales portadores de fuerza. Entonces decíamos que si yo cojo estos son partículas que tienen materia, pues portadoras de materia, el electrón, el muón, el tauón y los neutrinos, y aquí los quark up, down, charm, top, strange y bottom, ¿no? Generalmente estos son las partículas elementales, pero con quark. Lo que nos interesa a nosotros, los protones protones y neutrones están dados por estos quark up y down. Estas partículas son ya no, ustedes no tienen masa, cero masa, cero masa, cero masa. Cero. Estas son portadores de fuerza. El fotón pues tiene que tener relación directa con la fuerza electromagnética. El Won, que es el que me da aquí estas fuercitas, ¿no? Que interrelacionan las fuerzas para que estos quarks no se salgan de la estructura atómica. Los W y Z, que son productos de la radiactividad que tiene el núcleo, y estos son ¿no? Y aquí hay el gravitón y el bosón de Higgs. Este bosón de Higgs, que es una fuerza, miren, ustedes no tiene masa, no tiene, pero este es el que le da, ¿no?, masa a la materia, el bosón de Higgs. Y aquí el gravitón, que este es el único elemento que falta para tener la teoría del todo. Este gravitón pues no encaja, no interrelaciona a las partículas de fuerza portadores con la materia. Entonces, eso es ¿no?, ¿qué se están haciendo para ver el gravitón? Entonces está trabajando sobre las teorías de cuerdas, ¿no? Que dice que todo el universo son cuerdas que vibran, todo, ¿no? Todo se reduce a cuerdas. Este bosón de Higgs también son cuerdas. Y esto me da masa a la materia. Bueno, ¿qué más habíamos visto aquí? Los bosones, ¿no? Y habíamos hablado del átomo de Rutherford, después el átomo de Bohr, y dijimos que el átomo de Bohr pues, nos daba niveles de energía. Y posteriormente pues estudiaron que no solamente hay niveles de energía, sino que hay subniveles de energía, ¿no?, en una estructura atómica. Por ejemplo, nivel 1 hay subniveles, ¿no? Entonces esto sí está dado por subniveles de energía SPDF, el nivel S2 máximo 6, P el D10 y el F máximo 14 electrones. Cada 12 electrones va a un orbital. Entonces aquí S tiene un orbital, P dos orbitales, D
P 6, 3 orbitales, el D tiene 5 y el F 7 orbitales, o sea, 14 electrones. Entonces aquí, por ejemplo, el átomo de cobre, la configuración electrónica la tenemos aquí, 29 electrones, entonces yo cogía, por ejemplo, el nivel S, dice 29 electrones, entonces tengo en el nivel S 2 electrones, en el nivel S, segundo nivel, tengo el nivel S y P, aquí son 2 electrones y aquí son 6, entonces sería 6, 8, 10 electrones. ¿Cuánto tengo en la configuración electrónica aquí? ¿Cuál era? 18 electrones, bueno. Entonces aquí yo decía 2, 4, 6, 10. Entonces 2, 4 y 2 electrones, más 2, 4, más P que tiene aquí, 6 electrones, 10. Y el que estoy buscando yo, el que es ¿qué sería este? El cobre. Cobre tiene 29 electrones, entonces me voy yo a esta gráfica, entonces digo aquí tengo yo 2, 6, 8, entonces digo aquí 2, 4, 6, 6, 12 y 6, 18, y D, que tiene 10 electrones, serían 28. Que tengo aquí 29 electrones. Entonces tendría aquí 28, 2, 4, en teoría 2, 4, 10, 12, 18 y 10, 28. Entonces sería esta la configuración, pero como tengo 29, entonces sería S1 y ya tendría yo la configuración electrónica de estos elementos. O sea, en el nivel 1 tengo un solo orbital, aquí en el nivel 2 tengo un orbital S y aquí tengo orbitales P, S, P, D y aquí tengo solo un orbital S. Entonces miren ustedes que los orbitales son niveles y tengo orbitales. Un orbital está compuesto por 2 electrones, ¿no? Decíamos 2 electrones. Aquí, ¿no? tengo en nivel P, tengo 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada número de orbitales tiene 3, ¿no? 3 orbitales, 1, 2, 3. Entonces este es el 3 orbitales, ¿no? 2, 4 y 6 electrones. El nivel D tiene 1, 2, 3, 4, 5 orbitales, 10 electrones, o sea que tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Y cada orbital tiene 2 electrones. La configuración electrónica es esta. Para nivel F tengo 7 orbitales, o sea 14 electrones. Entonces tendría yo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Cada bolita de estas son 2 orbitales. Bien, y así sucesivamente íbamos hablando de la configuración electrónica y llegamos a esta fórmula que es la fórmula más interesante ¿no? Que es eh, la fórmula de Schrödinger que me relaciona, ¿no? A los electrones, ¿no? Con el punto donde pueden estar aproximadamente los electrones, ¿no? Entonces tengo yo aquí que esta es una ecuación de Schrödinger. Este es igual a raíz cuadrada de menos 1, h, ¿no? Es la constante de Planck dividida entre 2pi, dd derivada con respecto al tiempo de iota, que es una función de onda cuántica. Y anta, que es un generador hamiltoniano que está en función de la energía, de la estructura atómica, estructura cinética, estructura potencial. Iota es entonces función de onda, fíjese. Entonces hablamos de partículas, no estamos hablando de partículas. Los gluones son partículas, pero también se pueden transformar según
de Broglie, pues hay una relación onda-partícula, pues en nuestro mundo aquí físico de Einstein y de Newton, pues podemos trabajar con esto como partículas, pero en el mundo cuántico, en el mundo atómico, esta es onda, ¿no? Y esta iota es una función de esa onda, una onda cuántica. O sea, miren ustedes que aquí ya estoy trabajando en otro mundo, porque ya, no, ya se me tiene que salir de la cabeza ese concepto de partícula, sino que tengo que tener en la cabeza el otro concepto, que la partícula es una función de onda. O sea que la partícula se puede transformar en onda y las ondas también se pueden transformar en partículas. Ahí el problema de conceptualización, que nosotros solo vemos como partículas. Y en el mundo cuántico, la estructura atómica, el mundo se ve como ondas. Perdón, disculpo. Entonces los números cuánticos, ¿no? En función de eso, ¿no? Tenemos que los números cuánticos son fórmulas matemáticas muy complejas que nos permiten ubicar con la más alta probabilidad un electrón en un orbital. Entonces dice, son unos números que van a definir una región en el espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Los números cuánticos sirven para expresar la situación energética de cada electrón en un átomo. O sea, yo puedo determinar, ¿no?, cuál es la situación energética de cada electrón en un átomo. O sea, yo digo, es posible o es probable que ese electrón con una posibilidad de tanto esté en tal parte. Este es un método, como digo, es probabilístico, la cuántica es probabilística, entonces entra ahí. Bueno, entonces, debido a esto, pues los números cuánticos se dividen en el número cuántico principal, que determina el nivel principal de energía, el secundario o simultáneo, denominador, ¿no?, también denominado tiempo angular, determina la ubicación del electrón en su nivel. O sea que este es nivel, este es un subnivel. Y magnético dice, determina para el orbital dónde se encuentra de un cierto subnivel de energía. ¿No?, determina para el orbital la orientación espacial que adopta cuando se somete a un campo magnético externo. Y el cuarto elemento, que es para determinar la ubicación de un electrón, es el número cuántico spin magnético, propuesto por Paul Dirac, define el sentido de giro o rotación de un electrón alrededor de su eje imaginario. Entonces aquí tenemos principal, números cuánticos principal, depende de los niveles. Secundario, ¿no?, depende de si es SP, ¿no?, de si es SPD o F, ¿no? Entonces, si es S, el número secundario, o sea, L es igual a 0. Si el electrón está en el nivel orbital P, entonces se define como L igual a 1. Si es D, L igual a 2. Y si es F, L igual a 3. Entonces yo digo SP ahora. El tercer elemento, que sería de esto, tenemos que es N, L, M. Este M magnético se define aquí, ¿no? Este magnético M está entre 0, menos 1 y más 1, ¿no? Mire usted, si el orbital es S, es un nivel S, L es igual a 0. La orientación solamente tiene 2 electrones, y entonces esta sería, ¿no?, orientación de los orbitales 0. Si por ejemplo esto tiene 2 electrones, si tiene un electrón, S es igual a 0, ¿no?
S es igual a 0. Para eso tenemos estos magnéticos, por ejemplo, aquí. M es igual a 0 porque S está a nivel S y S tiene 0, entonces M es igual a 0. Entonces veamos aquí, por ejemplo, si cae en P, entonces un electrón puede caer en cualquier parte de estas. Aquí estoy diciendo que tiene 6 electrones, entonces yo digo, los electrones son 1, 2, 3 y después 4, 5, 6. Por ejemplo, si yo digo P1, P1, entonces yo tengo un solo electrón que se inicia aquí. P2, aquí el segundo electrón. P3, entonces, ¿cuál sería? Si yo estoy aquí y su nivel es P3, entonces yo digo P1, P2, P3, y la orientación de M es +1, porque está aquí. Si yo digo P5, entonces yo digo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, está aquí. Entonces la orientación es 0. Si yo digo P4, entonces digo 1, 2, 3 y el otro 4, entonces la orientación es -1. Así la misma en D y el mismo en E. Bueno, entonces ya sabemos la orientación y vamos a ver los números cuánticos. Entonces, 3, nivel de energía 3, número de electrones en el nivel SPD, ¿no? Su nivel de energía. Entonces, si yo tengo D, por ejemplo, si yo tengo D, su nivel de energía es la letra 2, y aquí diría usted cuántos electrones tengo. 7 electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7 electrones. Pero yo tengo 7 electrones, entonces el magnético es igual a 0, y como está aquí, -1. Entonces, eso es allí. Por ejemplo, 7 igual a 11, por ejemplo. El último nivel, tengo 3S1. Entonces, N, nivel máximo, N3, su nivel, como aquí L, su nivel L, a ver si estoy haciendo. Entonces yo digo, a ver, N, nivel principal, 3, L sería SPDF. ¿Qué es? Es S. Entonces yo digo, como es S, L es igual a 0. M, como es S, y solamente hay 1, ¿no? Cuando es S, fíjense ustedes, cuando es S, hay uno solo, entonces S igual a 0. Y entonces sería allí el cuarto, que es el número de electrones, 5. Bueno, entonces si yo digo 3D5, nivel 3, su nivel energético L, L porque dice que es D, entonces si yo digo que el energético es D, entonces L igual a 2, y aquí tengo estos son niveles, y entonces yo digo aquí, por ejemplo, 7, entonces digo 1, arriba 2, 3, 4, 5, y me vengo 6 y 7. Entonces la orientación sería 0, aquí como cayó 7 aquí, entonces es -1. Si hubiera caído acá, +1. Si hubiera caído acá, 0. Y si hubiera caído acá, -2. Si hubiera caído acá, +2. En este caso, 3D5, nivel energético 3, su nivel de energía D, ¿no? Y número de electrones 5. Entonces, si yo quisiera, yo me tengo aquí, digo 3D5. Entonces, el nivel de energía es 3, D es igual a 2. ¿No? ¿Qué más? Orientación de orbitales. Tengo esto, ¿cuánto me dio? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el D, ¿no? La orientación es +2. Porque los 5 electrones cayeron. Entonces, esa es D5. Por ejemplo, 1S1, digo, bueno, nivel 1, su nivel S, ¿cuánto es máximo de su nivel? Es 10, 1, 2, digo. Entonces, S1, este es el hidrógeno. 3S1, nivel 3, su nivel S, un electrón.
por ejemplo, 3s1. Entonces sería nivel 3, ¿no? S, ¿no? Y tiene un electrón nomás. No tiene estos electrones. Entonces 3s1. Entonces sería aquí, sería 2, 4, 6, 10 y S1, 11. Entonces tiene 11 electrones, lo que quiere decir que ese 11 es sodio, ¿no? Por tener electrón. Entonces, ¿cómo hacíamos la configuración electrónica? Pues sabíamos la de Moleir. Entonces aquí, uno, entonces vamos sumando. Esto es, por ejemplo, 1s2, 2s2, 2. Si yo digo sodio, entonces yo digo, bueno, 2 en el primer nivel, 2 en el segundo nivel, 2 en el segundo nivel, pero 6 electrones. Entonces son 2, 4, 6, 10. Y aquí sería en el tercer nivel, que ese 2 electrones serían 12. Pero como yo estoy diciendo el sodio y sodio tiene 11, pues yo estoy diciendo que es 3s1. ¿Cuál es el máximo nivel de energía? Nivel 3s1. Porque aquí con 1 se completan los 11. Bueno, estas reglas, vamos, veamos un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Aquí números cuánticos, ¿no? Por ejemplo, aquí, que es el sodio, entonces dice en el primer nivel solamente 2 electrones. En el segundo nivel, si ustedes ven esto, en el primer nivel solamente son 2 electrones. En el segundo nivel, pues van 2 electrones en el nivel S, más 6, que son en el P, entonces sería 4 y 6, 10. Entonces, esta sería y el sodio tiene 11 electrones, entonces yo digo, sería esta configuración. Y este, que es igual a 0, pero que tiene 2 electrones, entonces aquí, como son 11, tendría un electrón. Un electrón libre que está aquí. Esto ya no lo tiene, ya no tiene el sodio, no tiene esto, sino que esta sería la configuración electrónica. Pero que yo la puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Así. Entonces miren ustedes aquí, número cuántico principal, 3, N3. L, como es S, entonces L igual a 0. M, como es S, solamente tiene una magnitud, M, entonces M es igual a 0. Y S, pues el, que es el valor del, del spin más menos un medio. Entonces, así determinamos nosotros los números cuánticos. Bueno, entonces vamos a ver la otra parte, que es la tabla periódica de los elementos. Yo les voy a dejar, les voy a enviar un video sobre configuración electrónica, lo que vimos, ¿no? Entonces, yo se lo voy a entregar, y este también, este de, de qué es, de la tabla periódica de los elementos, también les voy a enviar el video donde ¿no? voy a trabajar en esto. Entonces, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que tener un átomo que sea estable, y todos los elementos allí de esa, la tabla periódica de los elementos, la tabla periódica que tenemos aquí. Estos elementos pues están en equilibrio: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? Entonces el átomo es neutro. Pero cuando tiene más protones que electrones, ¿no? Entonces cuando tiene un átomo más con carga, entonces digo que cuando tiene más protones que electrones, el átomo deja de ser neutro, porque el átomo sin carga pues es un átomo neutro, ¿no? Pero el átomo deja de ser neutro cuando se ioniza.
Y entonces se llama cation cuando pierde electrones. Por ejemplo, yo tengo 6 protones y 6 electrones. Y resulta que sale un electrón, entonces queda, ¿no? Con carga positiva. Entonces, la carga positiva del ion se llama cation. Y cuando el ion tiene carga negativa, por ejemplo, que le llega, yo tengo 6 protones y 6 electrones, y me llega un ion, entonces me llega carga negativa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ganó un electrón. Entonces, en este caso, el ion se llama anión, porque tiene más carga negativa. Le llegó un electrón, una carga negativa, y ese es un anión. Cuando pierde el electrón, o quita el electrón, queda cargado positivamente si está neutro, queda cargado positivamente y entonces es lo que se llama cationes. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, si tenemos cuatro protones y 4 electrones, el átomo es neutro. Pero si tenemos 4 protones y 3 electrones, entonces aquí el átomo está cargado positivamente y es cation. Y cuando tenemos 4 protones y 5 electrones, entonces hay más electrones que protones, y entonces el átomo lo llamamos anión, porque ganó electrones y tiene más carga negativa. Entonces, así tenemos los átomos, ¿no? Hay diferentes tipos de átomos, ¿no? Entre los cuales pues están los que se llaman isótopos, ¿no? Como sabemos nosotros, pues el átomo está al número de protones igual al número de electrones. Y hay otros elementos que son los neutrones, ¿no? Los neutrones que no poseen carga, pero tienen masa, ¿no? Entonces, los isótopos son aquellos que tienen igual Z, o sea, las propiedades químicas son iguales, ¿no? Pero diferente masa atómica. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, ¿no? Y un electrón. Pero puede ser, ¿no? Un protón y un electrón. Y entonces, cuando tiene un protón y un electrón, se llama protio. Y este es abundante. Pero tener un electrón y 2 neutrones. O sea, que tiene más masa por los neutrones, entonces le duplica la masa de los protones, entonces este es un isótopo, porque tiene un protón y tiene 2 neutrones, entonces este se llama deuterio, y el tercero es el tritio, que tiene un protón y 3 electrones. Siempre habíamos dicho que en la tabla periódica y todos los elementos, pues la cédula de ciudadanía son los protones. Entonces, si tiene un protón, en la tabla periódica es hidrógeno. Si tiene 2 protones, entonces es helio. Y si tiene 3 protones, cuando el elemento es estable, entonces tendríamos nosotros 3 protones y 3 electrones. Pero este hidrógeno pues, puede tener un protón y un electrón solamente. Entonces, como protón y electrón, es el proteo. Pero si te tiene un protón y 2 neutrones, ¿no? 2 neutrones, entonces se llama deuterio. Y si tiene un protón y 3 y 3 neutrones, se llama tritio. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay otro elemento que es el carbono. El carbono tiene 6 protones y la masa atómica son 12, o sea, 6 protones más 6 neutrones, entonces la masa son iguales a 12. Pero hay también carbonos que tienen 6 protones, por eso es carbono, porque tiene 6 protones, y hay carbones que tienen, en vez de 12 neutrones, 12 protones y electrones, sería protones 6 y, y la masa atómica es 13, o sea que hay más neutrones que protones. Y hay otro carbón que dice, tiene el mismo número de protones, 6, pero los carbones ya no son 6 protones y 6 neutrones, no son 12, sino que tiene 6 protones y 8 neutrones. Entonces la masa sería 14.
Entonces, en este caso, ¿no? Este elemento, pues es el carbono 14, que nos sirve para determinar, ¿no?, la edad de los compuestos, ¿no? Entonces, ustedes habrán oído el carbono 14, que es un isótopo, ¿no?, del carbono 12. ¿Por qué? Porque nos da 8 neutrones y 6 protones, o sea, 14, pero siempre manteniendo el mismo elemento. Entonces nos venimos aquí a la tabla periódica de los elementos. ¿Qué es la tabla periódica? Es la ordenación de los elementos químicos, ¿no?, y el estudio de los mismos. O sea, los elementos químicos se estudian, ¿no?, los ordenan. Por ejemplo, aquí uno es hidrógeno, es helio. ¿Por qué es uno? Porque tiene un protón y tiene un neutrón. Este helio tiene 2 protones y 2 neutrones. El litio, berilio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la plata, G, ¿no?, tiene, ¿cuánto tiene allí? Pues 47 protones, o sea, tiene 7 electrones. Entonces, es plata porque tiene 47 protones. El oro es oro porque tiene 79 protones, ¿no? Entonces, y van ordenados, ¿no? Tienen el mismo orden, ¿no? Esto. Entonces, el número de protones es igual al número de electrones porque están en equilibrio, ¿no? Están estables en ese caso. Bien, entonces veamos a ver la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos está dividida en lo que son metales, que son estos, y no metales, que son estos de aquí. Entonces miren ustedes, metales, todos estos de aquí. Los metales, todos estos, están desde aquí hasta acá, ¿no? Y estos que son no metales, que son desde el carbono, aquí, miren ustedes, no metales, otros no metales, carbono, nitrógeno, ¿no?, halógenos, que son estos, ¿no?, compuestos halógenos, compuestos, a ver, estos son halógenos, que son el flúor, todos estos, y estos que son el oxígeno, el azufre, el selenio, el terurio, el polonio, que son antígenos. Entonces estos son antígenos en esta parte, y estos son halógenos, y estos de acá que tienen una característica muy especial, que son los gases nobles o inertes. Entonces tenemos esa infraestructura de los átomos, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno es independiente de todo, ¿no? Está aquí porque tiene un protón, pero es independiente. Este no es un metal alcalino ni alcalino etéreo. Es hidrógeno, de tipo universal. Este helio sí, aquí es un gas noble y tendríamos todos los elementos que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros los metales y vamos a ver los metales, ¿no? Mire, los metales son alcalinos, estos son alcalinos, estos son alcalinoteros, ¿no?, lo tenemos aquí. Estos son metales de transición, metales de transición. Metales del bloque P, dice, ¿no? Aquí.
pero son metales, todos estos son metales. ¿Y qué tenemos nosotros aquí? No metales, ¿no? No metales son estos de acá, no metales. Y además tenemos unas dos columnas acá abajo que aparecen aquí, y son dos columnas aquí abajo que son los lantánidos y los actínidos. Lantánidos y los actínidos. Son dos. Entonces, nosotros vamos a clasificar esto, pues aquí lo dice, bueno, estos son metales, ¿no? Alcalinos, alcalinotérios, metales de transición, lantánidos y actínidos que están aquí y aquí, que es la tabla que se aumenta, y metales de bloque P, que son estos. Y aquí tendríamos nosotros no metales, metaloides, y estos que son no metales. Entonces, estos que son, ¿no? Halógenos, estas partes son los halógenos, y estas partes que son los antígenos. Y esta parte, los metales o gases nobles. ¿Por qué se ganan metales o gases nobles? Porque ellos no se combinan con nadie. Ellos, lo que pasa es que la estructura de ellos está completa, ¿no? Entonces ellos, todos los metales y no metales, trabajan para y se unen y hacen maromas y piruetas para parecerse a estos que son los gases nobles. La característica es de que ellos ya están en equilibrio y no les falta ni no les falta ni les sobra nada. Entonces ellos ya están ahí listos. Pero por ejemplo, el flúor, ¿no? Al flúor sí le falta un electrón para ser un gas noble. Entonces, ¿qué hace el flúor? Pues se desespera por tener un electrón y lo coge de cualquier parte. Entonces, lo coge el electrón y al coger el electrón que está suelto por aquí, coge una configuración atómica como el neón. Y entonces, como coge una configuración como el neón, este flúor está en equilibrio. Por ejemplo, el cloro también, ¿no? Este cloro, ¿qué pasa? Que también, ¿qué quiere llegar? A ser como el argón, porque es un metal noble y está en equilibrio. Entonces, ¿cómo hace para llegar a donde el argón? Pues lo que pasa es que a este le faltan, ¿no? Un electrón también, ¿no? Le falta aquí un electrón al cloro. Entonces, este se desespera por buscar acá cuál electrón, ¿para qué? Para tener toda su configuración electrónica como la del argón. Como la del argón. No la tiene, no, porque le falta un electrón. Esto es generalmente, la configuración electrónica de estos es NP2, ¿no? Que es la configuración electrónica de ellos, es de estado en equilibrio. Entonces, vamos a, ahora que vamos, es NS2, NP6, por ejemplo. Este aquí, por ejemplo, este es N2, S2, 2P6. 2S2, 2P6. Pero la configuración de este es 2S2, 2P5. Entonces aquí le falta un electrón. Aquí también en el cloro, ¿no? El argón tiene la configuración 2S2, 2P6. Y aquí el cloro tiene 2S2, 2P5. Y también se desespera porque le falta un electrón para ser como el argón. Entonces, ¿qué hace el cloro? Buscar donde hay átomos, Y entonces el flúor a cualquiera que se encuentre le quita el átomo, le arranca su átomo porque tiene mucha potencia, o sea, mucha electronegatividad. El cloro, por ejemplo,
Entonces, este sodio, por ejemplo, este sodio es un elemento que le sobra un electrón. Este sodio es un elemento que le sobra un electrón, porque la configuración de electrónica de él es, es 2N2, 2P6, ¿no? Sería 8 más, ¿no? Más 2S2, ¿no? Y más 2S sería 10, más un 3, un electrón que tiene en la parte externa, que es S, sería 11. Entonces, como este tiene un electrón en la parte externa, y para llegar a equilibrio y hacerse como el argón, pues necesitaría, como yo tengo uno y el argón dice que la configuración electrónica es 6, necesitaría 5 electrones que le lleguen aquí. Entonces dice, no, para mí es más fácil entregar ese electrón y llego en equilibrio, quitándome ese, estoy en equilibrio como el neón. Entonces, ¿qué hace el sodio? El cloro, lo ve al sodio, pues entonces ahí mismo coge y se le va al sodio, le quita el electrón. Y entonces se unen el sodio y el cloro y forman la configuración electrónica del argón. Y entonces así el cloruro de sodio está en equilibrio porque genera la configuración de electrónica del argón y son felices, pues ahí están pegaditos juntos. Ni uno ni otro. Bueno, entonces tenemos eso en la tabla periódica de los elementos, ¿no? Esta tabla periódica, si ustedes la observan aquí, tenemos esos elementos de los niveles 1 y 2 van a terminar en S. 1 y 2 van a terminar en S. Los elementos de transición, el último electrón termina en D. Los elementos representativos terminan en P. Y aquí los gases nobles también terminan en P. Pero estos terminan en P1, P2, P3, P4, P5. P1, P2, P3, P4, P5. ¿No? Pero para que estén en el equilibrio, el valor de P tiene que ser P6. Está aquí. Entonces, aquí estos generalmente se denotan por la letra P. Ustedes saben que los subniveles son S, P, D, F. Pues estos representativos están en el nivel S, los últimos el último electrón. Estos elementos de transición están en D. En estos elementos representativos está el nivel P. Y estos de transición externa, los lantánidos y los actínidos, estarían en el nivel E. Entonces, aquí los trabajamos bajo esa característica. Bien, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Bien, entonces tenemos nosotros nuestra tabla periódica de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno, aquí el helio, litio, beridio, y aquí vienen todos los elementos. Entonces, aquí, ¿no?, tenemos que estos serían los metales, ¿no?, todos estos metales. Este es el sistema de transición metaloides, y estos serían los no metales, y estos los gases nobles. El 80% de los elementos son metales. El resto son no metales, como estos, o metaloides, como estos de aquí. Entonces son metales, no metales, metaloides. Yo tengo mi tabla periódica de los elementos acá. Entonces sería metales, metales, estos que metales de bloque P, porque por bloque P es este, y todos estos terminarán en P. Estos elementos de transición lo harán en D.
estos, aquí, todos estos terminan en el nivel S y S. Y los últimos, los lantánidos y los actínidos, trabajan con este nivel que es F. Entonces, ya sabemos nosotros que son los 4 niveles que aparecen en ese tipo. Bien, entonces, ¿qué otra cosita tenemos aquí? Mire, hay una cosa que es importante, ¿no?, en esto, que es la electronegatividad. No, bueno, veamos veamos a ver la diferencia entre los metales, estos, y los no metales. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer 2 columnas y que diga la una metales y la otra no metales. Por favor, ¿sí me están escuchando? Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos hablando de metales, no metales, etcétera. Entonces, vamos a ver qué diferencias tienen los metales y los no metales. Las principales diferencias son las siguientes. Los metales son buen conductor de la corriente, metales, y del calor también, ¿no? La corriente y del calor. Y los no metales son mal conductor de la corriente, o sea, ¿no?, por ejemplo, el oxígeno, carbono, etcétera, mal conductor de la corriente. Los metales pierden electrones, ¿no? O sea que son cationes, ¿no? Si pierden electrones, quedan como cationes. Y los no metales, ¿no?, forman los aniones, o sea que los no metales absorben lo que son los electrones y entonces tienen mayor carga negativa, ¿no? Los cationes pues tienen mayor carga positiva y los aniones mayor carga negativa. Dice, se oxidan, ¿no?, los metales se oxidan y los no metales en general se reducen. Entonces, mire, dice, ¿por qué se oxidan?, ¿no? Dice, se oxidan al perder un electrón. O sea, ¿no?, se oxidan porque pierden un electrón. Y pierden un electrón y quedan cargados positivamente. Y eso es un catión, ¿no? Y aquí forman un cationes, pierde electrones. Y si pierde electrones, forman cationes. Y el otro, si gana electrones, pues forman lo que se llaman aniones, ¿cierto? Aniones, ¿no? Cationes, al perder un electrón, queda cargado positivamente, ¿no? Si hay 4 protones y 4 electrones, si pierde un electrón, entonces queda cargada positivamente. O si hay 4 electrones y 4 protones y le llega un electrón, pues queda cargada positivamente. Entonces dice, forman cationes y los otros forman aniones, ¿no? Los metales forman cationes y los no metales forman aniones. Entonces dice, son reductores y los otros, dice, se oxida y se reduce. Son reductores y el otro son oxidantes. Entonces, los metales son reductores y los no metales son oxidantes.
Entonces, aquí, vean ustedes esta paradoja, dice, se oxida y son reductores, dice, ¿no? Si cambia el nombre, se cambia el nombre, lo que se oxida se llaman agentes reductores. Los que se oxidan son agentes reductores. Y los que se reducen son agentes oxidantes. Entonces, los que se oxidan, ¿no?, pierden electrones, forman cationes, ¿no?, y son reductores. Y al contrario, los que ganan electrones forman aniones, estos se reducen, ¿no?, no son reductores, sino son oxidantes. Entonces, eso es, ¿no? Miren ustedes, que se oxidan son reductores y que los que se reducen son oxidantes. Cuando se oxida, ¿qué pasa? Se pierde un electrón. Y cuando se reduce, se gana un electrón. Dice, forman láminas, ¿no?, los metales. O sea que son maleables estos señores. Y los no metales no son maleables, cual el oxígeno, el carbono, el flúor, no son maleables. Otra propiedad de estos, diferencia entre ellos, es de que dice, forman hilos, ¿no?, por su ductilidad. Y los otros, pues, no Profe, son. Dígame, dígame. ¿está compartiendo pantalla? Sí, claro, estoy compartiendo pantalla. ¿Cuál es la diapositiva? No me cambia ¿Ah? ahí. ¿Cuál es la ¿Cómo? diapositiva que está compartiendo? Ah, no, no, esto no. Ah, vale. Esto no, no. Pero ustedes lo van a ver en el video que les voy a presentar. Estoy haciendo un análisis nomás de todo, ¿no? Pues ya lo verán, ¿no? Bueno, entonces dice, forman hilos, son dúctiles y no son dúctiles. Los metales útiles, los metales no son dúctiles. Y por último dicen, forman óxido básico y forman óxidos, ¿no?, básicos. Entonces forman óxidos, lo que se llaman óxidos. Bien, entonces en la tabla periódica pues ya habíamos visto todos esos elementos y cuál es la diferencia entre metales y no metales. Y vamos a ver un concepto muy importante para entrar en la parte de uniones químicas y es lo de se llama electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad relativa de un elemento o átomo para atraer electrones en una unión relativa. Entonces, esa es la capacidad relativa de un átomo para atraer electrones en una unión relativa. Atraer electrones en una unión relativa. ¿Por qué respecto a otro elemento? Entonces, miren, vemos nosotros que todos estos son metales, estos no metales, pero tenemos que la capacidad, ¿no?, relativa de un átomo para atraer los elementos de otro, ¿no?, en una unión es lo que se denomina la electronegatividad. En este caso, miren ustedes que aquí tengo una electronegatividad y los alcalinos y alcalino-térreos tienen poca electronegatividad. Sin embargo, a medida que vamos aumentando la electronegatividad, ¿no?, aquí la electronegatividad será alta, ¿no? O sea, aquí hay poca. Entonces, aquí hay poca capacidad de atraer electrones y estos gran capacidad de atraer electrones. Por ejemplo, aquí el flúor o el cloro, gran capacidad, y el sodio, poca capacidad. ¿Quién gana? Pues estos. O sea, estos tienen gran capacidad entonces, ese electrón de este sodio, pues se lo lleva el cloro porque tiene gran capacidad de atracción de electrones. Entonces,
esa es esa capacidad de atraer, ¿no? O entregar electrones en una unión, es lo que se llama electronegatividad. Entonces la negatividad es menor es aquí y mayor es acá. Pero si no, entonces tendríamos nosotros en la tabla periódica de los elementos, entonces veríamos nosotros, por ejemplo, el litio, ¿no? Poco capacidad de electronegación, pero el flúor, gran capacidad, ¿no? ¿Por qué? Tiene, es decir, gran electronegatividad. El sodio, bajita. O sea, no tiene capacidad de atraer electrones, no atrae, porque no tiene fuerza, digamos. Pero en cambio el cloro sí tiene gran capacidad de atraer los electrones. ¿Y los atrae de dónde? Del sodio. Entonces, si se topa un sodio con un cloro, ahí mismo se coge el cloro, el electrón que le sobra al sodio. Y el sodio, pues, entrega su electrón al cloro, pues, y se une. Porque este sodio pasa a, según la regla del octeto, pasa a ser un elemento estable. Bien, entonces nosotros nos vamos de arriba para abajo. Entonces tendríamos que aquí como tenemos menos electronegatividad, más electronegatividad. Y aquí en los verticales tendríamos más electronegatividad y aquí abajo menos electronegatividad. Entonces es mayor, entonces es menor y mayor. Y esta es, dentro de los menores es la mayor y aquí el menor. Electronegatividad. Entonces, como yo tengo, a ver, ¿cuál es el elemento que tiene menor electronegatividad? Por ejemplo, aquí, sería el francio. O sea que cualquier elemento que se tope con el francio, pues el francio entrega todos sus electrones, porque él no tiene, me han dicho, capacidad de absorber, sino que él capacidad de dar. Y estos lantánidos y estos actínidos son susceptibles, estos, a los electrones, a estos. Estos entregan electrones. ¿Por qué? Porque les sobra uno o dos electrones. Y para estos es más fácil entregar un electrón o dos electrones, que están en el magnesio, que cogerse 6 o 8 electrones de otra parte. Y ellos tienen poca la electronegatividad, entonces lo que hacen es quitarse. En cambio, estos señores de aquí, el oxígeno, el cloro, el bromo, el yodo, mire, cloro, bromo, yodo, flúor, ¿no? Estos son halógenos, ¿no? Entonces, estos tienen, por eso el cloro, fíjense ustedes, el cloro reacciona con todo, ¿no? Con la materia orgánica, eso coge la materia orgánica y le quita sus electrones, ¿no? Si hay el sodio también le quita, el ácido sulfúrico también, ¿no? Se le lleva los electrones aquí. Entonces, miren ustedes que estos elementos siempre vamos a trabajar con lo que se llama configuración electrónica externa. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos tienen el último electrón, por ejemplo el neón, hidrógeno, entonces el neón tiene 10 electrones. Entonces si yo estudio el neón, sería un nivel S. Si yo estudio aquí el electrón, digo 10 electrones. 2 en el nivel S, no, sería 2. Aquí en el nivel 1, 2 S. Y en el nivel 2 tendría los otros 2, 4 y 6P. Y 6P tendría yo, ¿no? Entonces ya tendría aquí en nivel S un electrón y aquí un electrón, 2 electrones, digo, 2 electrones, y aquí 6 electrones. Pero, ¿qué pasa cuando esto tiene 2 y 6 electrones? ¿No? Están en equilibrio. Aquí 2 y 6 serían 8 electrones.
Entonces, miren ustedes, ¿cuánto tiene aquí tendríamos nosotros el nivel S2 y aquí serían 6, 8 electrones. Y como tiene 10, pues aquí tenemos los otros dos que son 10. Entonces, miren ustedes acá que este tiene en el nivel P 6, en el nivel 2, en el nivel S, del segundo nivel 2, y en el primer nivel tiene 2, son 10 electrones. 2 en el nivel S y 2 en el nivel 6 y 2 en el nivel S y 6 en el nivel C. P. Entonces, esa configuración ahí me dice que es NS2NP6. En el nivel, por ejemplo, estoy aquí, 2S2. Entonces yo diría, ¿qué tengo de configuración de electrónica? Entonces, NS2, ¿cuál N? Grupo 2, 2S2 y N, ¿no? N, grupo 2, P, 6 electrones. Miren. Si usted, aquí, esta es la configuración electrónica ideal y esta es la regla del octeto, ¿no? Para configuraciones electrónicas real. Esto es ideal. Pero, por ejemplo, el flúor, ¿el flúor qué tiene? Por ejemplo, 2S2, el flúor, tiene, en vez de 10, tiene 9 electrones. Entonces, si yo me voy al flúor, le digo, a ver, ¿qué tiene? 9 electrones. En el primer nivel tiene 2. En el segundo nivel tiene 2, 4. Y 6, 10. ¿Pero tiene 6 electrones? No. Tiene 9 electrones el flúor. Entonces tenemos 2, 4. Y en el P, en vez de 6 electrones, tiene 5 electrones. Entonces, aquí la regla no se confunde, son 2 electrones en nivel N y en nivel 6 electrones, pero aquí solamente hay 5. Entonces no está en equilibrio, no está en el equilibrio, porque yo necesito que para que esté en equilibrio, ya decíamos nosotros por acá, que el equilibrio tiene 2S2, 2P6, y tiene P5. Entonces, ¿qué le falta? Un electrón para llegar a P6. Entonces, ahí es cuando se desespera para llegar a ¿qué? A ser un gas noble. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, al flúor, entonces lo saca de cualquier elemento, cualquier electrón, y él tiene carga negativa, y roba ese electrón y queda como P6. Entonces ya quedaría aquí 2S2 más 2, P6. Antes tenía P5, pero como robó un electrón, le queda en P6. Entonces, por eso la electronegatividad es importante. Estos elementos de aquí son poco electronegativos y dentro de todo esto el francio es el menos electronegativo. Y estos son los más electronegativos. Entonces, ¿esto tiene que ver algo? Sí, porque si son estos electronegativos y se juntan con estos, ¿no? La unión es inminente, ¿no? ¿Qué pasa? Que la unión es iónica, o sea que estos ahí mismo le entregan los iones a esto. ¿Por qué? Porque tengo baja electronegatividad. Y entonces aquí es una unión iónica. En estos de transición, los electrones están dispersos. Entonces aquí se forma una unión de tipo metálico. Entonces aquí se forma una unión iónica entre los no metales y los metales. No metales y metales. Pero como le digo, de todos estos metales, las que lleva el bulto son estos, los alcalinos y alcalinoteros. Porque son los que, en cambio, estos de transición son uniones metálicas. Y la otra unión es entre estos elementos, los no metales. ¿Se pueden juntar? Sí, se pueden juntar el flúor con el oxígeno.
o el flúor con el cloro, el oxígeno, se pueden juntar, sí, pero aquí, como son elementos de gran electronegatividad, entonces, como son elementos de gran electronegatividad, la unión es covalente. Entonces, aquí hay unión covalente, aquí hay unión metálica, y aquí estos con estos, cuando son de gran electronegatividad con elementos de poca electronegatividad, la unión es iónica. Entonces, todo ese tipo de uniones es lo que vamos a ver, ¿no? en lo que tenemos, ¿no? Tenemos aquí, bueno, entonces lo que vamos a ver es, entonces, a ver, vamos a ver, entonces vamos a ver la tabla periódica de los elementos. Vamos a ver lo que hemos visto. En este video vamos a hablar un poquito acerca de la tabla periódica. Por favor, si están escuchando, ¿están viendo? Sí, ingeniero. Ah, bueno, si están viendo, ¿no? La tabla periódica, ¿sí? Sí. La tabla periódica, yo lo que tengo son los elementos químicos ordenados de alguna manera. Entonces voy a tener los elementos químicos ordenados. ¿Ordenados cómo? Bueno, si ustedes ven su tabla periódica, van a ver que los elementos están ordenados a partir de un Z creciente. Acuérdense que en los videos en que describíamos la estructura atómica, dijimos que el Z era el número atómico que correspondía a la cantidad de protones y que de alguna manera era la identidad de cada átomo. El Z le decía a ese átomo qué tipo de átomo era. Entonces yo me voy a encontrar que la tabla periódica va a estar 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a tener un Z creciente. Ahora, no están en hilerita, sino que están divididos entre filas y columnas. Las filas corresponden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Corresponden a lo que nosotros llamamos periodo. Y el periodo, si vienen del video de configuración electrónica, si no vienen de ahí, les recomiendo que los vean, estaba marcado por el nivel de energía mayor en la configuración electrónica externa. Entonces, el nivel de energía mayor en donde se encontraban los últimos electrones marcaba el periodo en el que se ubicaba el elemento. Eso significan las filas. Entonces, las filas son los periodos. Ahora, ¿qué significa cada columna? Las columnas, que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto lo pueden ver en su tabla, ¿sí? Vamos a ponerlo así para guiarnos un poquito ahora. Tienen que ver con la cantidad de electrones, mejor dicho, en este último nivel de energía. Entonces, los del grupo 1 van a tener un solo electrón en el último nivel. Estos 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta que estos lleguen a 13 y 18. Fíjense que estos dos
estas dos filas son especiales porque en realidad no van a tener 13, sino van a tener 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y este en particular, que es el helio, va a tener 2 nada más. Fíjense en su tabla periódica y cuando hacen la configuración electrónica externa, y es porque todavía en estos dos periodos yo no voy a tener elementos en el subnivel D. Ahora, estos colores con que yo dibujé la tabla periódica tienen que ver con una clasificación especial que tienen los elementos cuando yo los caracterizo según dónde se encuentra el último electrón. Entonces, una forma de las tantas de clasificar un elemento, voy a correr esto un poquito para acá, entonces, clasifico elementos según el subnivel del último electrón. Fíjense cuán importante entonces es la configuración electrónica externa que me daba la ubicación de los electrones en el último nivel de energía para saber qué tipo de elemento es. Ahora vamos a hacer una salvedad acerca de este elemento. El elemento 1 es el hidrógeno. El hidrógeno es especial en todo sentido. El hidrógeno no es metal, no es no metal, no es los que, como vamos a clasificar ahora el resto, es hidrógeno y simplemente hidrógeno. No entra en ninguna otra clasificación, salvo que vamos a decir que está en el periodo 1, grupo 1, pero no corresponde al grupo 1 específicamente, sino esa es su ubicación. Por eso siempre en las tablas lo van a encontrar apartado del resto. Ahora sigamos. En estas columnas rosas voy a tener a los elementos que se llaman representativos. Estos también van a ser representativos igual que estos, por eso los dibujé con el mismo color. Y los elementos representativos son los que tienen su último electrón en el subnivel S o en el subnivel P. Estos verdes acá se llaman de transición. Y van a tener su último electrón en el subnivel D. Y los de acá abajo, que corresponden al periodo 6 y 7, van a ser los elementos de transición interna. Y tienen su último electrón en el subnivel F. Ahora, estos rojitos que tengo acá, que están separados de los representativos y que también tienen su último electrón en el subnivel P, son los gases inertes. Los gases inertes son especiales porque no se van a combinar con ningún otro y tienen el P completo. El P completo, el último nivel de energía completo, los hace tener características especiales. Son P6. Los hace tener características especiales y ser estables solos. Entonces no necesitan combinarse con ningún otro elemento, ni siquiera con ellos mismos, para estar en el ambiente.
Entonces yo los voy a separar de los representativos y los voy a llamar gases inertes o gases nobles. Cuando vean el video de uniones químicas van a ver cuán importante es tener este último nivel de energía, este P completo con 6 electrones. Entonces, yo voy a clasificar mis elementos según el subnivel en el que esté el último electrón, es decir, por la configuración electrónica externa. Fíjense, si yo tengo, vamos, al oxígeno, que es 8, es 1s2, 2s2, 2p, 4 su configuración electrónica, y la externa es a partir del nivel de energía mayor, o sea, del S más grande que me encuentre, voy a tener que el último electrón está en un subnivel P. Por lo tanto, el oxígeno es un elemento representativo. También por la configuración electrónica externa, si yo digo que los periodos corresponden a los niveles de energía, voy a saber que el oxígeno está en el periodo 2 y en el grupo 6 o 16. Fíjense que yo les decía que en el periodo 2 y 3, si bien se nombraban 13, 14, 15, 16, yo iba a tener 6 electrones en la última capa y no 16, porque todavía no aparecían los subniveles D. Entonces, voy a decir que el oxígeno se encuentra en el periodo 2, grupo 16, entonces el oxígeno lo voy a encontrar acá en la tabla y corresponde con lo que yo ya vi con la configuración electrónica externa, que es un elemento representativo. Cuando yo tenga en mi configuración electrónica el último electrón en F, voy a decir que es de transición interna y así con el resto. Ahora, como nos quedamos sin tiempo, vamos a ver en el próximo video cómo se nombra a cada grupo y cómo es la configuración electrónica en los elementos que corresponden a cada grupo individual. Nos vemos en el próximo video. Bueno, en este video vamos a seguir viendo de qué se trata la tabla periódica. Este es el video 2, así que si no vieron el video 1, pasen a verlo porque si no, no van a entender mucho lo que vemos en este. La tabla periódica era una forma de ordenar los elementos a partir de un Z creciente, es decir, a partir de su cantidad de protones creciente. Entonces, este va a tener un protón, este 2 protones, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y está ordenada en filas y en columnas. Las filas de la tabla periódica se llaman periodos. Y significa que todos los elementos que estén en la misma fila o periodo tienen el mismo nivel de energía. Aparte de las filas, está ordenada en columnas. Y las columnas se llaman grupos. En los grupos, los elementos van a tener igual configuración electrónica externa. Es decir, que tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel de energía. Ahora, los periodos los nombro 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pero las columnas, es decir, los grupos,
tienen nombres especiales. Así, el grupo 1 se llaman alcalinos. Y todos tienen la configuración electrónica externa NS1. Acuérdense que acá arriba está el hidrógeno y que habíamos dicho en el video de tabla periódica 1 que el hidrógeno era especial, así que no correspondía a ningún grupo. Entonces, los alcalinos van a empezar en el N2. Entonces, este N puede ser mayor o igual a 2. Así, el primer alcalino va a ser el que se encuentre en el 2S1. El grupo 2 se llaman alcalinos térreos y tienen una configuración electrónica externa igual a NS2. Es decir, que estos van a tener S2. Y otra vez, como empiezan en el periodo 2, N va a ser igual o mayor a 2. Los grupos 3 a 12, grupos 3 a 12 se llaman metales de transición. Y son los que van a tener los electrones en el D. Entonces, la configuración electrónica externa va a ser igual a NS2, N-1, del 1 al 10. Y estos empiezan a partir del periodo 4. Entonces, N va a ser mayor o igual a 4. Así, el elemento este va a ser 4S2, N-1 es 3, D1. ¿Sí? Acuérdense que esto tenía que ver con el orden que seguían los electrones de menor energía posible. Para entender bien esto, vayan a ver los videos de configuración electrónica, que ahí explico bien cómo se describe la configuración electrónica y la configuración electrónica externa. Ahora, los elementos del 13 al 16 se van a llamar familia de el que esté primero. Acá voy a tener al boro, acá voy a tener al carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces, los del grupo 13 se van a llamar familia del boro, los del grupo 14 se van a llamar familia del carbono, los del grupo 15 se van a llamar familia del nitrógeno y los del grupo 16 se van a llamar familia del oxígeno. Y los del grupo 13 van a tener una configuración electrónica externa NS2, NP1. 14 NS2, NP2. 15 NS2, NP3. Y grupo 16 NS2, NP4. Todos estos con N mayor o igual a 2, porque fíjense que también empiezan en el periodo 2, porque el nivel 1 solo tenía subnivel S. Ahora, los del grupo 17 se llaman halógenos. Y los halógenos tienen una configuración electrónica externa NS2, NP5. También N mayor o igual a 2. Los del grupo 18 son los gases nobles o inertes y tienen una configuración electrónica externa NS2, NP6. Si N
mayor o igual a 1, porque el helio, que es el que está acá, el helio es el S2, el 1S2, y como completa su nivel, que es el 1, corresponde a los gases nobles. Ahora, la misma configuración electrónica externa, ¿y por qué se ordenan en estos grupos? Lo que le da son propiedades similares. Entonces, por esto, los elementos se ordenan en filas y en columnas, porque estar en un mismo nivel le da propiedades específicas y en un mismo grupo, es decir, tener la misma configuración electrónica externa, también. Nos quedan estos que están acá fuera de estas columnas. Estos que están acá eran los que correspondían a los elementos que tenían su último electrón en el subnivel F. Fíjense que acá estos dos tienen el mismo color porque de acá salen estos. Son los que están en el nivel 6 y en el nivel 7 corresponden a los que están en F. Se pone así porque estos tendrían que estar acá. Si yo agrego todos estos acá, me queda una tabla larga e incómoda, entonces es mejor tenerlos acá separados. Los que están en el periodo 6 se llaman lantánidos. Entonces, los lantánidos los voy a clasificar porque están en el F y no porque estén en un grupo especial. Y los que están en el periodo 7 son los actínidos. Lo mismo, no corresponden a ningún grupo en especial, sino a estos periodos, y son especiales porque el último electrón está en F y eso le da características especiales. Eso es a lo que corresponde a grupos, a cómo se llaman los diferentes grupos. Pero fíjense que acá tengo otros colores que me dividen a la tabla. Y estos colores corresponden a la clasificación de los elementos entre metales, metaloides y no metales. Estos dijimos ya que eran los gases nobles y también forman una parte especial, entonces acá también tendría que poner a los gases nobles o inertes. Primero vamos a empezar por los no metales, que son los más fáciles. Los no metales son los que están a la derecha de esta escalerita que se forma acá, excluyendo obviamente a los gases nobles. Entonces todos estos del carbono, siguiendo esta escalerita, son los no metales. Los metaloides van a ser los que queden encerrados acá en azul. Entonces, los azules van a ser los metaloides. Y se llaman metaloides porque según con quién se combinen, van a tener características de metales o de no metales. Y los no metales son los metales, los blancos, van a ser todos los que estén a la izquierda de esta segunda escalerita. Entonces, todo esto son los metales. La diferencia entre los metales y los no metales son la capacidad de conducir la electricidad o el calor. Entonces, los metales son los que pueden conducir electricidad y calor, y los no metales no van a poder conducir la electricidad y el calor. Bueno, esto es todo lo que tienen que saber acerca de la tabla periódica y cómo analizar el tipo de elementos depende de dónde se encuentren en la tabla. Los espero en un próximo video.
¿Me están escuchando? Por favor. Sí, ingeniero. Sí. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy allí, ¿no? Y en la próxima clase vamos a ver lo que son uniones, ¿no? Ya vimos metales, no metales, y nos vamos a meter a la parte correspondiente al tipo de uniones, como decía yo, uniones iónicas, uniones covalentes, uniones metálicas, cómo son los diferentes tipos de uniones, para poder trabajar lo que se ya uniendo los elementos químicos, pues podemos trabajar ya los compuestos binarios y compuestos ternarios, en base al hidrógeno, en base al oxígeno, etc. Entonces, ¿qué es? Vamos en la próxima clase, no sé cuándo, ¿no? ¿Qué es? Vamos a dar a la parte correspondiente a esto, ¿no? A diferentes tipos de uniones. Yo les entrego, les voy a entregar, el lunes tenemos clase a las 11 con un grupo, ¿no? Sí. ¿Aló? Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, vamos a ver qué hacemos el lunes, si nos juntamos con el otro grupo y de una vez vamos sacando esto, ¿no? Yo no sé si podríamos hacer una clase de 6 a 8 de la noche, ¿no? Para aprovechar eso. Para terminar esto de la parte química, porque ya nos falta poco, ¿no? Vemos uniones químicas y después ya elementos binarios y ternarios y etcétera. Entonces ya acabaríamos, ¿no? La próxima semana yo creo que con 2 clases más podemos acabar. Entonces no sé si ustedes desean o creen conveniente que trabajemos el lunes con los 2 grupos a las 6 de la tarde. Si hay algún problema. Ingeniero, es que el lunes tenemos otra clase ¿De qué? de técnicas 1. ¿Son hartos? Y por No lo sé. general se extienden como hasta las 7:30 esas clases. No digo, ¿son hartos? ¿O cuántos Sí, son? creo que somos bastantes aquí. ¿Cuántos son bastantes? Unos 40 tal vez. Ah, bueno. Entonces el martes. Es que la clase es lunes y ingeniero. Ah, bueno, entonces, Podríamos hacerlo en horario de clase. pues sí, si podrían los del grupo el lunes de 11 a 1, ¿no? ¿No podrían los del otro grupo también de 11 a 1? Pues por mi parte no hay problema, ingeniero. Para hacer el grupo 1 y grupo 2 de 11 a 1. ¿Estarían de acuerdo? Los demás estudiantes. Sí, pues de mi parte también, sí. Sí, ingeniero. Sí, profe. El lunes de 11 a 1 vamos a ver este capítulo de uniones. Como ya hemos visto, pues ya venimos desde antes trabajando en la química, en la parte de partículas, la parte cuántica, todos esos elementos. Entonces, estamos llegando a la química normal, ¿no? A la normalita, donde solamente el intercambio es entre electrones, ¿no? Fíjese usted, los protones ni los tocamos, ni los neutrones, sino que los protones y los protones y los neutrones nos sirven como para equilibrar el sistema, pero aquí no hacemos referencia a los quarks, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ni a los únicos nos topamos dentro de las partículas elementales son los electrones, ¿no? Pero ahí hay otros, dentro de la estructura atómica, hay los números cuánticos, ¿no? En otra visión de lo que es la química. Es la química normal, normalita, pero cuando hablamos de números cuánticos estamos hablando de una química ya no de partículas, ¿no? Sino
de partículas normales, sino de partículas elementales, ¿no? Pero el electrón, dirán ustedes, es una partícula elemental, sí, es cierto. Pero esa partícula se puede transformar en longitud de onda, ¿no? Entonces, cuando ya entramos al mundo cuántico, fíjense, ya no trabajamos partículas, sino longitudes de onda, ¿no? Entonces, la química ya toma otros rumbos, y esa es la alternativa nuestra, ¿no? Cambiar el chip de la física que les han enseñado a ustedes y la química, para saber que hay otros elementos químicos dentro de la estructura con los cuales podemos desarrollar mucho el universo. Yo creo que, como yo les decía a algunos en una clase, pues, hablar de, de teorías de Newton, hablar de carbón, hablar de oxígeno, hablar de como elementos químicos, no. Hablar de la huella del carbono, no sé. Tenemos que alejarnos de esa teoría, pues ahorita estamos trabajando en medio de la química tradicional, ¿no? Pero ya debemos de cambiar nuestra conceptualización interna para ver que la química va a ser otro tipo de química, ¿no? Que los materiales van a dejar de trabajarse como materiales eh, normales y elementos químicos, ¿no? Y que hay otros elementos que son niveles de energía que hacen que los metales puedan tener diferentes tipos de características. Por ejemplo, el grafeno, ¿no? Que tiene características ya en estado atómico y que nos puede brindar unas alternativas a nuestros sistemas convencionales, ¿no? O sea, esto va a revolucionar todo el mundo, ¿no? Todas las estructuras. Y el problema es que nosotros estamos actuando y trabajando con estructuras viejas, antiguas, cuando el mundo es moderno. El mundo moderno ya está empezando a trabajar otra conceptualización. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar. Y si bien es cierto, pues esa tabla periódica de los elementos mendeleyana, pues es importantísima y se va a seguir usando, pero nosotros debemos empezar a trabajar de materiales ya que, que tengan un espesor de una estructura atómica. Entonces, con esos elementos, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Un ejemplo es la desalinización, ya no con poliamidas, sino con grafeno, ¿no? Que fue lo que nuevas tecnologías en la parte de agua. Por eso ya la conceptualización de eso es bien diferente, bien, bien importante, interesante, y de los cambios, ¿no? Yo puedo hacer carbono molecular, dividir el carbono. Sí, porque yo ya no trabajo en la química del carbono, sino que ya trabajo en las partículas elementales, la estructura atómica del carbono. Entonces yo puedo sacar una serie de elementos, ¿no? Que no los podía hacer yo en, en, en las situaciones normales, porque pues no tengo la capacidad operativa, por ejemplo, de computación, ¿no? Como son elementos simétricos o asimétricos para sacar nuevas drogas en farmacología, ¿no? Es decir, por ejemplo, para estudios de ADN, ¿no? Ya un estudio mucho más profundo de ADN, ya tengo los computadores cuánticos si un computador normal en una operación grande se demora 1000 años, en un cuántico lo hago en una hora, ¿no? Entonces allí va a adelantar fuertemente la industria de la química farmacéutica, la medicina, ¿no? Entonces, pero tenemos que meternos, pues ahora estamos trabajando los procesos tradicionales que vemos allí, compuestos binarios, enlaces químicos, todo esto. Pero posteriormente, pues, podemos estudiar ya la química cuántica
Y podemos utilizar, por ejemplo, la parte de la química neuronal, de neuronas, ¿no? Y ahí podemos nosotros trabajar en los computadores como un elemento de división neuronal, que nos lleva a pensar lo que los sistemas computacionales piensen, ¿no? Al igual que los humanos, ¿no? Y no sé a qué, pero pensar en que de aquí a 10 años pues, el, el, el gas el gas y y el carbono van a, no, va a prevalecer la química atómica, la física atómica, ¿no? Por ejemplo, la estructura atómica, la Segunda Guerra Mundial nos dejó una lección, ¿no? ¿Cuál es el, la potencia de destrucción que tiene una bomba atómica? Y ahorita se está hablando, ¿no?, de armas no convencionales, que quieren decir, ¿no?, atómicos. Entonces, hablar que el medio ambiente se va a destruir, eso es un signo de destrucción. De que el ambiente va a ser, que vamos a vivir, nada. Que vamos a vivir grandes sequías, nada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar la tecnología, desarrollo de tecnologías en la agricultura. Vamos a tentuplicar lo que quieran ustedes, la, la cadena alimentaria, tener alimento para todo el mundo, pero es que tenemos que cambiar de tecnología. Entonces, cuando lleguen esas tecnologías, no, ahorita hay mucha tecnología. Lo que pasa es que no investigan, ¿no? Pero, por ejemplo, en el campo de la agricultura, ya antes decíamos, nosotros no tenemos agua, sequía, ¿no? Si eso es en el terreno seco se puede sembrar. Pero lo que yo gasto en una semilla y en una planta, 1 metro cúbico, pues yo lo puedo hacer con sistemas computarizados y que tengan en cuenta la densidad del terreno, las características del terreno, las cuestiones de temperatura. Yo le puedo estar, en vez de 1 metro cúbico, diga usted 0.10 metros cúbicos, donde yo no voy a gastar casi agua en esos sistemas. Puedo estar, son sistemas computarizados que yo puedo decir qué tipo de plagas van y las detecto y de una vez las voy quitando, ¿no? Elementos orgánicos que yo los puedo trabajar fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si tengo la tecnología. Desarrollo, o sea que nosotros vamos a desarrollarnos al máximo. Y entonces allí pues no podemos, ay, que los barcos que transportan, que se coman tanto carbono, ¿no? Yo no sé si los carros, no sé cómo serán los carros en el futuro, pero carros eléctricos no consigo yo, ¿no? Sino carros con energía nuclear, porque es que ya nosotros tenemos que empezar a trabajar con la energía nuclear, porque eso es alta cantidad de energía. Y la podemos transformar, sí, llevarla, meterla, sacarla, llevarla de un punto a otro, sí podemos, ¿no? Todo eso, y nosotros sin necesidad de estar utilizando petróleo para viajar, ¿no? Entonces podemos hacer todos esos procesos. Lo grave de esto, de todo esto, es la mente de los que nos dirigen. Esa sí es. Si tiene mente destructiva, pues van a acabar con el mundo, porque meta usted 8 o 10 bombas atómicas y estalla el mundo y se acabó y punto. ¿Por qué? Porque un loco de esos le dio por hacerlo estallar, y en eso estamos cerquita. Porque para eso no hay, es decir, para sublimarse o engrandecerse la persona, pues eso es lo que hay. Pero pues, estamos expuestos a esa gente, a ese tipo de locuras que puede hacer la gente.
A eso tengámoslo en cuenta. No el impacto ambiental que la deforestación, pues eso sí. Pues métanle mucho a la deforestación, eso sí es un problema. La ganadería no tanto. Podemos reemplazar ganadería. Ahorita hay impresoras en 3D que hacen hamburguesas que parecen de carne. Le hacen de todo, corazones artificiales, hígados artificiales, de todo. Lo que pasa es que la tecnología tenemos que tenerla, ¿no? Instalaciones agrícolas, por ejemplo, en edificios agrícolas, donde le están midiendo todos los parámetros a una planta. Entonces la hacen producir al máximo. Sistemas de riego, pero extraordinarios, donde el mismo riego tiene los elementos químicos o los compuestos orgánicos para que se desarrollen. Granjas y que las proteínas, que la carne de las proteínas, pues eso ya hay granjas de insectos, inmensas granjas de insectos que nos van a generar proteínas. Entonces nosotros no vamos a tener problemas de hambre, de hambrunas, hablan de la atmósfera, hablan de no sé qué, hablan de no sé qué. Porque con las estructuras atómicas que tenemos, nuevas, modernas, podemos nosotros generar, por ejemplo, energía la que queramos. Energía atómica que queramos. Que no, que eso es malo, que no sé qué, no sé, no. Es malo para uno, pero bueno para otro. Y eso, cada vez esas estructuras atómicas son mucho más seguras, ¿no? Mucho más seguras. Y ahora ya se habla del hidrógeno verde como alternativa. No estamos hablando de la energía solar ni de la energía eólica, porque eso es, si bien es cierto, son sistemas, pues, energías limpias, pero en realidad es que la energía solar necesita muchas celdas y mucho terreno y mucha cosa para que se pueda por lo menos llegar a comparar con la energía eléctrica, por ejemplo, o la energía hidráulica. Peor contra la energía atómica. Entonces son cosas que se les mete a la gente, pero si se evalúan los procesos, pues tendríamos que no hablar tanto y meternos en nuevas tecnologías. Por eso yo me he sentado a ver esas tecnologías y yo lo que quiero es darles el mensaje a ustedes, ¿no? Que ya abran el cerebro porque esto lo que viene es desarrollo, pero al máximo. No sé en qué va a parar la educación, por ejemplo, la educación virtual se viene como loco, así, no la quieran. La educación presencial ya es para tener a los profesores de la Universidad de Nariño allí que se jubilen, pero el resto va a ser, ya hay maestrías, doctorados, todo eso. Ya ustedes el mundo lo tienen abierto y querer volverlo a cerrar y volver al pasado, no se puede. No se puede, tenemos que buscar el futuro. Bueno, yo creo que algún rato de estos pues, podemos dialogar un poco más a fondo sobre las realidades de nuestro mundo, ¿no? Ver el mundo pues, desde otro punto de vista, que no sea el pseudo real que nosotros estamos viendo, que no es un mundo. Entonces, lo veremos posteriormente. Bueno, señores estudiantes, nos veremos el próximo Buenas lunes noches. a las 11 de la mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Ingeniero, Dígame. le puedo hacer una pregunta, es acerca de filtración. Ajá, ¿Le puedo compartir pantalla? bueno. Los grupos que están trabajando en esas, el lunes, espero que me entreguen, ¿no? Todos lo que están trabajando, los grupos. A ver,
Sí, compártame pantalla. Ahí está mirando, profe. No, ¿No? no. A ver, espera un momentito. Sí, ahí ya se mira, compañera. Pero yo estoy mirando los nombres. A ver, espera. Está acá. Compartir pantalla. Ahí, ingeniero, mira. No, Yo creo que ahí. pero Sí, ahí sí se compartir mira, pantalla. pero Pero Ahí compartir mira. archivo. Sí, profe, ahí le puedo dar en mi nombre, ahí lo mira la pantalla. No miro nada. ¿O mirando ustedes? Patricia, pues muestra lo que le tienes que indicar y él ya va a mirar. Ahí, Ahí sí. ingeniero. Lo que pasa es que teníamos una duda. En la filtración directa, en la filtración ascendente, tenemos aquí para hacer en arena y grava, ¿no? Pero para determinar este de 10 de aquí, tendríamos que tener una granulometría, ¿no? Y esa no la tenemos, digamos, en nuestros datos para poder definir el filtro de arena. ¿Cómo que no? Sí la tiene. En los datos que nos envió. Sí, no, ustedes lo tienen en los datos que le envían, no, en la bibliografía. Por eso, en esa que le estoy compartiendo, o sea, tomaríamos estos datos de 0.84 Claro, de claro. ya. Pero si usted quiere, hay unos datos ahí en la bibliografía, donde usted dice filtración en arena, ahí dice coeficiente de uniformidad, todos esos datos están ahí. Ya. Y para definir, digamos, el espesor de la grava, digamos, Está también en las conferencias. ah, Y le dan unos datos, pero esos no. Pero los que tenemos nosotros, que tenemos que aplicar, pues están en la conferencia. Ahí le dicen capas y subcapas. bueno, Lea. para nosotros estábamos para asumir, digamos, la cantidad de filtros y encontramos en un libro que hay ahí en la biblioteca que dependiendo de la tasa de filtración que tengamos, íbamos a tener estos números de filtros. ¿Podríamos usar esta tabla? A ver, tasa de filtración en función del número de filtros. Pero ¿eso para qué es? ¿Qué Para, filtración es? para filtración directa ascendente. Pues pueden tomarla, ¿no? Si hay, pues si lo pueden tomar. Si no lo tenemos nosotros, tasa de filtración, pues entonces tómelo ahí y ponga bibliografía. Bueno. Pero, ¿ok? Ingeniero, Sí, gracias. yo también Entonces, tenía una pregunta acerca de tanques. a ver, Deme un momentico, por favor. Era acerca de las tablas, ¿no? O sea, no sé aquí si debería interpolar en el caso en el que no tenga una temperatura que esté aquí en las tablas sí, claro, y un sí, pH. tiene que interpolar. Entonces, digamos, interpolaría para 15, para 20 y luego interpolaría para el dato de temperatura que necesito, Claro, ¿cierto? claro. Ah, listo. Y una pregunta. Aquí en el ejercicio, o sea, nosotros nuestro tiempo de contacto, aquí en el ejercicio del libro nos da que es 16.25. Ujú. Como es menor a 20 minutos, tomamos 20 minutos para diseñar las dimensiones. Ajá. Pero a la hora de hacer el chequeo, o sea, el dato que nos da, sí, el tiempo de contacto es 17 minutos. Ajá. O sea, este lo comparo es con el resultado que nosotros obtuvimos acá arriba, ¿cierto? No con los 20 minutos, sino con el dato que se obtuvo Claro, a la hora claro, de encontrar claro, porque el los 20 factor K. minutos ya hace más grande el tanque, ¿no? Usted compara el Ujú. uno con el otro. 16, O sea, yo 25, comparo estos 16.25 con el resultado que me está dando acá. pero como Ah, le da eso, entonces pues tiene ahí sus datos. ok, ingeniero. Ujú. Y no, sí, eso sería lo único. Listo, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, ¿algo otro? ¿Alguna pregunta? Yo les voy a entregar el lunes, voy a hacer llegar
a Patricia los videos, ¿no? De configuración electrónica, de tabla Bueno, periódica, ¿no? Para que los entregue al resto de compañeros, ¿no? bueno. Bien, señores estudiantes, de todas formas, muchas gracias, muy agradecido. Y como siempre, muchachos, energías positivas. Ya vamos llegando a Pénjamo, así decía la canción. Bueno, señores, entonces, Ingeniero, qué pena. cuenten. Una pregunta. En la Sí. filtración directa ascendente nosotros podríamos tomar cualquier tipo de tasa, ya sea constante o declinante, ¿verdad? No, ¿Me podría aclarar esa parte, por favor? no. Nosotros hemos dicho, es que parta del concepto de qué es tasa constante y tasa declinante. La tasa declinante es cuando los filtros trabajan, que filtran cada uno a lo que pueden, ¿cierto? Ujú. Entonces, en la entrada tiene que haber tuberías que me intercomuniquen todos los filtros. Y entonces, ¿no? Yo entro con un tubo general y de ahí, de ese tubo general, divido a cada uno de los filtros ascendentes. ¿Sí me entiende? Sí, ¿O no ingeniero. me entiende? Sí. Ujú. Coagulación, bajo un tubo, le pongo una T y de ahí saco un codo y le meto a un tanque, le meto la T a un tanque, a otra T a otro tanque, y entonces interconecto, todos los tanques están interconectados, ¿sí? Entonces allí me da tasa declinante. ¿Qué quiere decir? Que si un filtro está filtrando más, pues filtre más. Pero están interconectados. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de tasa constante y tasa declinante, en la tasa constante teníamos una canaleta de entrada común para todos y una canaleta con orificios, y los orificios iban a cada filtro, pero estaba interconectado eso. Acá en la filtración directa ascendente, lo que hago, la interconexión ya no es por una canaleta, sino por un tubo central, y ese tubo central lo divido y lo llevo a cada filtro. O sea que los niveles mínimos o máximos estarán relacionados, ¿no? con lo que filtren los 4 filtros. O sea, el nivel, va a haber un nivel mínimo y va a haber un nivel máximo. Entonces, cuando sea el nivel mínimo, pues ahí están todos los filtros. Pero cuando sea el nivel máximo, yo tengo que lavar un filtro. Tengo que lavar un filtro, el que está más sucio. Esa es tasa declinante. La tasa constante quiere decir que por cada filtro hay un caudal. Por cada filtro hay un caudal. Para eso a la entrada hacemos vertederos. O sea, ya diga usted que yo tengo 30 litros por segundo. Hago mi coagulación para 30 litros. Entonces yo digo, voy a dividirlo en 6 filtros. Entonces yo hago 6 vertederos y por cada vertedero hago que pase 5 litros por segundo. Y entonces van los 5 litros por segundo, los filtra los 5 y los saca. Esa es tasa constante. Nosotros hemos dicho que la filtración directa ascendente es con tasa constante. Y ahí están en el libro cómo hago la división para tener. Eso lo puedo yo recuperar. Ahora, si los filtros están filtrando cada uno de los filtros y cae el agua a un canal. Y ese canal, de ahí en adelante, si yo opero con autolavado, por ejemplo, de ahí en adelante, pues es filtración directa ascendente, no, solamente es hasta ahí. Pero no hago un tubo, porque los investigadores sobre esos filtros dicen que los filtros directos ascendentes es mejor hacerlos de tasa constante. ¿Sí me entiende? Sí, ingeniero, ahí ya me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí me voy. Me voy a ver si como alguito, pues, caso de algo. Bueno, señores, felicidades y que estén bien y hasta el lunes. Nos vemos.
Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero.